tardes a todos. Muchas gracias por venir, los que estáis aquí, que lleváis un rato, que yo venía antes a dejar las cosas y estabais aquí esperando. Muchas gracias a Laura, a Sara, al equipo de la librería Amapolas, que ya sabéis que es uno de los lugares más mágicos y especiales de Madrid, ¿no? Y muchas gracias a David, a él se lo digo muchas veces, le estoy todo el rato dando las gracias. Lo voy a volver a hacer. Os contaré que cómo conocí a David. Fue en una comida alrededor de nuestro común amigo el maestro Raúl del Pozo. David, yo creo que por ese mundo que conoció de su padre, el gran Manolo Summers, de periodistas, de escritores, de humoristas, siente cierta predilección por los chavales que nos dedicamos al mundo de las letras y que nos acercamos a él y siempre nos trata con un cariño enorme, ¿no? Y coincidimos en esa comida y al poco tiempo les hice una entrevista a los Hombres G al completo y me sorprendió mucho que los integrantes del grupo con más éxito del panorama en España y Latinoamérica musical, los Beatles latinos, luego diré algo de esto, les conocen en México, en Perú, etcétera, la enorme sencillez, ¿no? de ellos, y estuvimos ahí charlando en una sala antes de que ellos dieran un concierto. Y entonces me hizo mucha ilusión pedirles una foto, ¿no? Al terminar la entrevista. Y me he dado cuenta de que en la fotografía donde salimos todos sentados, detrás están unos cuadros gigantes con las caras de los Beatles. Y digo, coño, lo que es el en una discoteca que tocabais vosotros un concierto para Cadena Dial, creo que era, sí, que hacíais un evento ahí. Y nada, y entonces, bueno, pues el periodismo siempre digo que es la excusa para acercarte a la gente a la que admiras, y la verdad que tener a David como un amigo y alguien a quien preguntar y pedir consejo, porque lo hice con el libro antes de que se publicara, pues es uno de los mayores regalos de la vida, ¿no? Me hacía mucha ilusión que confluyeran los Beatles, la librería Amapolas, la poesía, la música, porque Hombres G, los Beatles, la librería Amapolas, la poesía, tienen una cosa en común. Y es que son lugares, canciones, poemas en torno a los que la gente construye momentos especiales, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito que se puede decir de una canción, de un poema, de una librería, ¿no? Que de repente eso empieza a formar parte de la vida de una persona y es una mirada, el haber conocido a una persona, el haber pasado un momento importante en un momento delicado, lo que sea, ¿no? Y todo eso a mí me pasa con las canciones de David, con las canciones de los Beatles, con la poesía y con esta librería. Solo diré que la librería Amapolas en Octubre, como sabéis, fue antes una novela, que era Amapolas en Octubre, que escribió Laura. Luego esa novela se hizo realidad, se convirtió en esta librería, y entonces quienes vamos pasando por aquí nos vamos convirtiendo en los personajes de esa novela, que es una novela en marcha, ¿no? Y bueno, ahora solo diré del libro, antes de empezar el diálogo con David, que el libro son trocitos de vida, son instantes muy concretos, que lo más bonito que ocurre cuando la gente lee el libro es que me dice, no, pues eso también me ha pasado a mí, ¿no? Son escenas muy cotidianas, muy concretas, y cada uno de los poemas, que es un instante concreto, guarda una relación con una canción de los Beatles, ¿no? Con la canción de los Beatles, que a mí me recuerda ese momento. La relación entre el libro y David empieza cuando él está en México, otra vez prueba de su generosidad. Yo le escribo, sin recordar que ese día llegaban a México, y él, estando allí, la noche antes de un concierto, me dice, oye, leo el libro cuando pueda y te digo algo. Y el tío me manda un texto súper bonito, para mí muy emocionante, que se convierte en el prólogo a la tercera edición, ¿no? Entonces, bueno, David, si quieres, di tú unas palabras sobre el libro y luego ya empezamos a charlar por donde la conversación nos lleve. Bueno, a mí el libro me gustó muchísimo porque me di cuenta de que, como cuento un poco en el prólogo, ¿no?, del libro, ¿no?, de que un escritor como tú, un chaval como tú, que tienes, que eres muchísimo más joven que yo, que podrías incluso ser hijo mío, tuviste las mismas sensaciones y los Beatles te influyeron de la misma manera que me pasó a mí cuando era un chavalín en los años 70 y empecé a descubrir a los Beatles por primera vez, ¿no? Yo tuve la suerte de tener un padre que tenía discos en casa, porque cuando yo era un chaval en los años 70, cuando era un niño,
no os creáis que todos los padres tenían discos en casa. O sea, los discos eran como una cosa, como un objeto de lujo, ¿no? Mi padre era un apasionado de la música, le gustaba muchísimo, y entonces compraba discos de los Beatles, compraba de Ray Charles, compraba de Chubby Checker, de Robbie Ryder, de los Platters, ¿no? Entonces yo mi principal pasatiempo, cuando tenía 8 o 9 años, era llegar del colegio y mi padre tenía una cómoda así antigua que ahora la tengo yo en casa y la conservo con mucho cariño, que es de 1900 la cómoda. Entonces dentro de la cómoda abrías unas puertas así que había abajo y tenía todos los discos aquí. Y tenía carpetas de esas que había para meter los singles, ¿no? Y todos los LPs que tenía ahí. Entonces yo sacaba discos y tal. Y un día saqué el disco de los Beatles de Oldies But Goldies, que era una recopilación muy difícil de encontrar, que yo la tengo en casa ahora. Me la trajo mi hermano el otro día. Y entonces ese disco, yo veía las portadas, ¿no? Veía y por las portadas me atraían los discos, ¿no? Era un niño pequeño, ¿no? Entonces saqué ese disco de los Beatles y lo puse y de alguna manera me transformaron completamente, ¿no? Mi padre estaba dibujando, en casa estaba siempre dibujando sus chistes y tal, y yo era un niño pequeño de papá, ponme un disco y tal. Mi padre estaba hasta los huevos de mí, ¿no? Y ya un día me dice, mira, te voy a enseñar cómo se ponen los discos y tal para que me dejes en paz. Y coge el disco y me dice, mira, coge el disco de los Beatles, Oldies by Goldies. Mira, abres aquí, era un tocadiscos Vector Dual, los que seáis más viejos los recordaréis, unos cacharros así, levantaba una tapa de plástico y dice, mira, pones el disco aquí, lo dejas caer, le das aquí el botón Start, cae, pum, y ahora va, pum, y cae, y tú no toques nada. Entonces puso el disco y empezó a sonar y yo me quedé ahí, y empecé a escuchar a los Beatles y de alguna manera empecé a sentirme de otra manera, empecé como a sentirme joven, ¿no? Empecé como a sentirme que había dejado una etapa de mi vida atrás, la etapa de niño, y me estaba convirtiendo en otra cosa, ¿no? Me estaba convirtiendo en esa persona que quiere ya dejar de ser niño para ser joven, ¿no? Y los Beatles me transmitían esa sensación de decir, hostia, de rebeldía, no sé cómo explicártelo, ¿no? De ilusión, de cambiar de etapa, ¿no? Sí, creo que cuando es en el pro que te asaltaban esas sensaciones, ¿no? Claro, cuando leí tu libro, me di cuenta de que tú, que eres 30 años más joven que yo, sentiste lo mismo. Y me di cuenta de que hay ciertos artistas como los Beatles y perdón por la inmodestia, como los Hombres G, que hacen canciones que consiguen llegar a generaciones, que consiguen mantenerse, digamos, no envejecer nunca, ¿no? Es el sueño que todos tenemos, todos quisiéramos no envejecer nunca. Y la música puede llegar, las canciones buenas y bonitas pueden conseguir el milagro de nunca envejecer, ¿no? Y el otro día estuvimos viendo tú y yo a Paul McCartney, un tipo con 82 años, y todavía consigue sacarnos las lágrimas, tío, y tocar canciones de los Beatles y hacernos sentir y tener esas mismas sensaciones que tuvimos pues cuando teníamos yo 12 años en el año 74 y tú también 12 años cuando pues, no sé en qué año sería. Fíjate que en el concierto de Paul McCartney, que te escribí corriendo, a ver qué te ha parecido y tal, yo tuve una sensación muy parecida a la que tuve la última vez que os vi en directo a vosotros, que fue en el Withing, que estaba el Withing lleno, y tuve la sensación de que era tan importante lo que pasaba fuera del escenario que lo que pasaba en el escenario, me explico. O sea, a mí lo que más me impresionó del concierto de McCartney y de Hombres G fueron esas familias en las que estaba el abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Las tres generaciones que iban al concierto juntas, ¿no? Y entonces había unas canciones en el escenario, pero yo, tanto en un concierto como en otro, miraba la cara de la gente, porque lo que estaba pasando no era esa canción en el escenario que se estaba interpretando ahí el día tal de marzo de 2024 o 25, ¿no? Lo que estaba pasando
era que había gente que estaba reviviendo los momentos más importantes de su vida, y eso es acojonante, ¿no? Empieza el libro con una frase de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez escribió un obituario impresionante cuando mataron a John Lennon, y dijo que los Beatles son el único recuerdo seguro que un hombre comparte con sus hijos, ¿no? Es decir, tú lo apuntabas ahora, ¿no? O sea, tú con tus hijos compartes algunas cosas, pero también hay muchas cosas que no compartes. Ellos son de otra galaxia, con las tecnologías, con otras cosas, y seguro que hay muchas cosas que tú y yo no compartimos, de maneras de, no sé, de mirar la vida, o de somos de generaciones distintas. Pero los Beatles significan lo mismo para unos y para otros, ¿no? Y eso es lo que representaba Gabriel García Márquez con ese obituario impresionante. Te apunto una cosa a santo lo que estás diciendo. Cuando mis hijos, Daniel y Lucía, que tengo mellizos, cumplieron creo que 10, 11 años, salió el primer iPod, el iPod pequeñito este, sí. Y tal. Y entonces yo de regalo de Navidad les compré un iPod a cada uno. A Lucía le compré uno rosa y a Daniel uno azul. Y me tomé el trabajo de llenarlo de música. Hacerles una selección, ¿no? De la mejor música. Yo tenía en casa cerca de 4.000 CDs, o sea, he sido un tarado siempre comprando discos. Y ahora estoy con los vinilos otra vez, lo que pido. Pobre Chris, te van a echar de casa al final, teniéndolo digitalizado, joder. No, nada que ver. Nada que ver. O sea, escuchar un vinilo no tiene nada que ver a escuchar Spotify y todo eso comprimido. Sí. Bueno, pues te estaba diciendo, entonces cogí y dije, voy a meterles o sea, lo que yo creía mejor de toda la historia de la música, ¿no? O sea, para mí por lo menos, ¿no? Pues le metí blues, rock and roll, Ray Charles, Glenn Miller, música brasileña, reggae, Bob Marley, tal, no sé qué, de todo. Punk, rock, baladas, todo lo que yo consideraba que merecía la pena, que transmitía una emoción que merecía la pena, ¿no? Y ellos estaban con los cascos, ¿no? Y tal, ¿no? Todo el día oyendo en el coche, iban al colegio con los cascos puestos oyendo lo que yo leía. Y entonces, un día me viene mi hijo Dani y me dice, papá, me gusta mucho un grupo que me has grabado. Y digo, ¿qué grupo? Dice, unos que se llaman de no sé qué. Digo, joder, porque yo digo, no me concretes un poco más. ¿Qué cantan? Dice, cantan una canción que es Shake it up, baby. Digo, eso es mola. Digo, Dani, escucha, esos son los Beatles. Digo, escúchalos sin parar. Esos tíos, digo, te he grabado toda la discografía de los Beatles. Escúchalo. Y entonces empezó el tío a escuchar. Ahora mismo mi hijo Dani, que ya tiene 24 años, es un fanático total, controla todo. Sabe más de los Beatles que yo. He escuchado a los Beatles en profundidad. Ha estudiado a los Beatles como yo le aconsejé, porque yo no escuchaba a los Beatles, yo los estudiaba. Yo estuve estudiando el disco blanco de los Beatles cuando empezaba a componer canciones. Escuchaba las canciones de los Beatles y decía, ¿cómo lo hacen estos tíos? ¿Qué coño es lo que está? Coño, hacen una estrofa, luego hacen un estribillo, tal. No, pero a veces no, a veces empiezan con el estribillo, o sea, no es siempre igual, porque te hacen Anna I Love Her y te contan una canción con una guitarra española y tal, no sé qué, pero luego te cogen y empiezan con un estribillo, sí, love you, yes, hostia. Es decir, empecé a entender las estructuras de las canciones gracias a ellos y a entender que una vez que sabes cómo se hace una canción, lo que hay que hacer es cambiarlo, ¿sabes? Y hacerlo de otra manera y buscar otros caminos, ¿no? Pues él hizo lo mismo. Y luego estudió a los Beatles, estudió a Paul McCartney en solitario, sabe todo de Paul McCartney en solitario, sabe todo de George Harrison en solitario, sabe todo de John Lennon en solitario, sabe todo, o sea, lo he escuchado todo. Hasta los discos de Ringo, que son... No tiene temas buenos también, Sí, pero te quiero decir que el tío dijo, o sea, todo lo que venga de estos tíos tiene que venir aquí, ¿no? Es que ese momento de descubrimiento mi hijo es ya otra generación más
que los Beatles le entraron por el cuerpo y para siempre, y muere con los Beatles y muere con Paul McCartney. Me lo llevé el otro día al concierto y me miraba casi llorando, ¿sabes? O sea, quiero decir, qué poder, qué maravilla que es la música, ¿no? Que para mí es la música y el amor son las únicas cosas que son mágicas de verdad, ¿te das cuenta? Y en el caso de la buena música, como la música de los Beatles, es eterna, como en el caso del amor, que cuando es de verdad también es eterno, ¿no? Ese descubrimiento es impresionante. Yo, si os parece, en vez de contarlo, el momento de descubrir a los Beatles, hay un poema que empieza el libro con eso, que describe ese momento, ¿no? Que en el caso de su hijo Dani fue con los auriculares, con el iPod, en el caso de David fue con el tocadiscos. Yo, como soy una generación intermedia, fue con el compact disc, que era entre el iPod y el esto. Y entonces tengo el recuerdo de que mi padre, nosotros somos 4 hermanos, y entonces cuando se quedaba solo con nosotros no sabía qué coño hacer ya para entretenernos, ¿no? Entonces le gusta mucho la música y entonces cogía el recopilatorio azul de los Beatles, lo ponía, y entonces nosotros corríamos alrededor de una mesa de cristal que había en el salón. Hoy supongo que a un padre, por dejar correr a los niños alrededor de una mesa de cristal, lo meten en la cárcel, ¿no? Pero nosotros hacíamos eso, ¿no? Y entonces yo empiezo el libro con un poema que se titula Empezar a empezar, que está relacionado con la canción de Obladi Oblada, que es una canción, por algunos adeptos de los Beatles, muy criticada, ¿no? Me dicen, no, esto es una basura y tal y cual. Y es una maravilla, sobre todo es una canción maravillosa para enseñar a un niño qué son los Beatles, ¿no? Porque es una canción que se la pones a un niño y a los 5 minutos ya se la sabe y está tardeando el estribillo, ¿no? Entonces el poema se titula Empezar a empezar y habla de ese instante que en vez de contároslo, pues os lo cuento, os lo leo con el poema, ¿no? Cada poema tiene un título, después está entre paréntesis el título de la canción de los Beatles y luego hay una frase en cursiva de la canción de los Beatles introduciendo el poema. Fíjate, Obladi Oblada es de las, digamos, de mis primeros recuerdos, claro, de los Beatles. A mí es el primero, sí. De las primeras canciones que me llamaron la atención de los Beatles. Claro, tienen Creo una... que a lo mejor a los niños claro, nos entraba mucho más fácil. Claro. Entonces hay un momento de la canción precisamente que dice, en un par de años han construido un hogar muy dulce, con los niños corriendo en el patio, todos cantando Obladi Oblada, ¿no? Eso dice la canción de los Beatles en un momento y el poema dice así. Después de cenar, mamá nos reunía a los 4. El zumo, colado o sin colar. Es la primera decisión que recuerdo. Lo queríamos colado. Sí, mamá, colado, pese al desperdicio de tanta vitamina. Con las manos en la encimera, de puntillas, aprendimos a equivocarnos. Luego vino el color de las zapatillas, fútbol o baloncesto. Después el inmenso mar de la bermuda al pantalón. Llegó el mando de la tele, los despeinados con gomina. Hasta elegimos los amigos. Ella me gusta porque fuma y falta a clase. Intento fumar, pero me atraganto. Toso y ella se va. Licor de naranja, bocadillo de jamón, pizza los viernes, un libro de los 5, nunca paraguas, porque no va a llover, mamá. Pero llueve. De repente anocheció. Ciencias o letras, derecha o izquierda, monarquía o república, una sola carrera, un único amor, aunque jamás lo habríamos querido. Hoy desayuno fuera, me he hecho mayor. ¿El zumo? ¿Colado o sin colar? Entonces me doy cuenta. Colado, por favor. Nunca acierto, pero siempre elijo con el corazón. Creo que en el poema está eso que has dicho tú, de la sensación de que cuando escuchas los Beatles has dejado de ser un niño y estás entrando en esa juventud. Tú en el prólogo dices con una frase muy bonita, ¿no? Que dices que te asaltan, notas cómo suben por las rodillas las cosas más importantes de la vida, que son el sexo, el amor y la música, ¿no? Quería preguntarte, David, por el instante en el que uno se pone a escribir, porque escribir poemas, escribir literatura, escribir canciones tienen un punto importante en común, y yo creo que eso tiene mucho que ver tanto en la gente que lo ha hecho con muchísimo éxito, como es tu caso, como la gente que lo hace solo para sí misma en su casa, como para la gente que se dedica a cualquier oficio que tiene que ver con la creación. Creo que en esas personas hay un momento en su vida en el que han estado en un entorno en el que se vivía de manera natural lo que es la creación, ¿no? Yo crecí en una casa donde mi padre ahora dirige un coro, mi madre hizo la carrera de guitarra clásica, mis hermanos hacen todos música, mi hermana se hizo violinista, yo barroca, una cosa muy... Yo soy un desastre, me apuntaban a cello, iba dando golpes por ahí con el cello, me apuntaban a piano, iba a los conciertos sin ensayar, un puto desastre, ¿no? Pero estaba en un entorno
en el que se vivía con naturalidad, sin que nos dirigieran, pero vivías en una casa donde había gente creando cosas, haciendo algo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se queda guardado en algún lugar del corazón o de la cabeza, o en algún lugar que conecta la cabeza con el corazón y hace que muchos años después tú digas un día, oye, me voy a sentar a escribir un poema, me voy a sentar a escribir una canción. Y yo creo que en tu caso también hay algo de eso, ¿no? Cuando leí vuestra biografía, claro, tú, ya sabes que me encanta la obra de tu padre, tanto aquella en Hermano Lobo, ¿no? En aquellas grandes revistas que le salían los dientes incisivos, ¿no? A la democracia y aquellos chistes tan cabrones que hacían y que abrieron tanto el país, y luego sus películas, que eran muy rompedoras, ¿no? Entonces tú crecías en ese entorno en el que tus hermanos y tú vivíais de manera natural el crear. Y me gustaría que contaras una anécdota, lo de los dibujos con tu padre. Cuéntalo tú, cuando os pidió que hicierais un dibujo y tú llevas un dibujo, creo que era de Bambi, que habías copiado una cosa, y lo que te dijo tu padre, que creo que refleja muy bien eso que os inculcaron en casa de vivir con naturalidad la creación, más allá de que luego tú te hayas convertido en un cantante de éxito, ¿no? Bueno, mi padre es que era un ser excepcional que siempre entendió que a los niños hay que inmediatamente ver realmente en la vida, o sea, a qué es lo que deberíamos dedicarnos, ¿no? A lo que es fácil para nosotros, ¿te das cuenta? O sea, cuando tú haces una cosa bien, cuando tú eres un niño pequeño y juegas bien al fútbol, y todo el mundo te dice, joder, qué bien juegas, niño, al fútbol, no sé qué tal, el niño se crece, ¿sabes? Y juega cada vez mejor, ¿no? Entonces mi padre veía que sus hijos, que eran mi hermano mayor y yo más, porque mi hermano era más empollón y tal, y era más responsable, era el primogénito y tal, y yo era el segundón, que sabes que los segundones somos como más canallas y demás y tal, más sinvergüenzas, ¿no? Pero mi padre un día habló conmigo y me dijo, tío, tú, David, tú tienes talento, tú deberías de aprovechar eso, pero tú cuando yo tenía 6 o 7 años. Pero un padre muy normal, ¿no? Entonces tienes que insistir con eso. Si tú quieres dibujar, dice, tú dímelo, yo te compro pinceles, te compro papel para que dibujes, lienzos y tal. ¿Quieres escribir? ¿Quieres hacer lo que tú me lo pides y yo te voy a ayudar? Y tal. Y entonces lo que hacía era, que es lo que se refiere Dani, lo que hacía era, nos decía, mi hermano nos decía, oye, a ver, si yo cuando llego por la noche de trabajar me habéis escrito un cuento original vuestro o me habéis hecho un dibujo vuestro, yo llego por la noche, lo veo y tal, lo recojo y os dejo un premio. Entonces mi hermano y yo, a lo mejor el premio era una moneda de 5 duros o un cochecito pequeñito, así que compraban un kiosco, ¿sabes? Era simplemente una pequeña motivación. Un aliciente. Un aliciente. Entonces mi hermano y yo llegamos del colegio, hacíamos nuestros deberes y tal, y inmediatamente nos poníamos a hacer algo para mi padre, para sorprender a mi padre, para recibir una gratificación, para sentirnos orgullosos de que nuestro padre nos dijera muy bien, ¿no? Sí, bien. Y entonces hacíamos cuentos. Yo me acuerdo que escribí un cuento que se llamaba El hombre que echaba fuego por la boca, ¿no? Era un tío que hablaba y echaba fuego por la boca, entonces no podía hablar con nadie porque quemaba a todo el mundo, ¿no? Esos veo muchos en el Congreso ahora, los veo. Entonces a mi padre le gustaba mucho, las cosas surrealistas así y tal, ¿no? Y un día, pues, pinté un Bambi de Walt Disney, además lo hice a cuadrícula, así cojonudo, de puta madre, para que la saliera perfecto, ¿no? Y tal. Lo hice clavado, ¿sí? El Bambi, ¿no? Y yo decía, cuando venga mi padre se va a cagar, el Bambi este. Y entonces llegó tarde esa noche y no le pude ver, yo ya me había dormido. Y al día siguiente voy por la mañana, sábado por la mañana estaba dibujando. Y digo, papá, mira que te había pintado este dibujo y tal, ¿qué te parece? Y el tío cogió así el papel y se quedó así mirándolo y hace así una bola así, y la tira hacia la papelera suya, ¿no? Y me quedé así, yo jodido, ¿no? Y tal, y yo, ¿qué pasa? Dice, este Bambi
no lo has pintado tú, este Bambi es de Walt Disney. Y dice, Walt Disney lo dibuja mucho mejor que tú. Y dice, cuando tú me hagas un Bambi tuyo, entonces te felicitaré. Y dice, pero nunca en la vida vuelvas a copiar nada. Nunca en la vida copies nada. Todo lo que hagas que sea original. Y joder, me dejó un poco traumatizado porque yo era un niño bastante chiquitín, pero aprendí una lección importantísima. Digamos que era terapia de choque. Sí, era un poco... sí, mi padre era un tipo muy cariñoso y muy gracioso y siempre se estaba riendo y contando chistes y tal, pero luego por otro lado era un tío muy cañero, ¿no? Y eso me enseñó muchísimo. Entonces mi padre siempre me decía, mira, David, cuando la gente cree que vas a salir por aquí, tú tienes que salir por aquí. Y cuando crees que vas a salir por aquí, sales por aquí otra vez. Y sales otra vez por aquí, y otra vez por aquí. Siempre sorprende a la gente, siempre sorprende al público. Pero cuando dice Sufragamón, dice, no seas tan gilipollas de hacer otra canción parecida a Sufragamón. La gente va a esperar. Lo que haría todo el mundo es, como me ha funcionado Sufragamón, voy a hacer otra canción parecida, con un ritmo parecido y tal. Ahí la vas a cagar. Otra cosa. Y yo le hice caso. Entonces hice Venecia. Y luego hice Malotero Marcapasos. Y luego hice Temblando. Y luego hice Voy a pasármelo bien. Pero nunca repetí Sufragamón. Nunca en la vida. Ya está Sufragamón. Ya está hecha. Entonces, ahora vamos a hacer otras cosas, vamos a buscar otros estilos, vamos a hacer... Entonces, mi trabajo en Hombres G siempre ha sido así, siempre ha sido a ver cómo sorprendemos. A veces eso te puede llevar a que el público no te entienda, claro, y que el disco no funcione como tú pensabas, pero no importa, o sea, pues a hacer otro, ¿sabes? Y a intentar sorprender otra vez. O sea, se trata de eso, ¿no? Nunca, o sea, como decía Manolo García, mi amigo, que es un crack, en una de sus canciones, nunca el tiempo es perdido. Todo el tiempo que tú inviertes en hacer algo emocionante o que tú crees que puede emocionar a la gente y que puede sorprenderles, nunca es perdido. Siempre te ayuda a aprender, te ayuda a modificar, te ayuda a seguir aprendiendo, ¿no? Y eso es una cosa que yo lo tengo dentro desde que era niño, gracias a mi padre. Entonces yo, por ejemplo, muchas veces me digo, tu padre te ayudó con los Hombres G. Digo, no, mi padre no me ayudó jamás con los Hombres G, pero me ayudó muchísimo. Me ayudó a ser lo que soy. Me ayudó y me enseñó a ser artista. Y me enseñó a intentar ser distinto y a no pertenecer a pandillitas y a gremios y a movimientos musicales. Yo, por ejemplo, veía que los Beatles no eran de un movimiento de grupos de pop de los años 60, ¿no? Los Beatles eran los Beatles. Y luego había un montón de mediocres que les copiaban, que se convertían en un movimiento, ¿no? Igual que Nirvana era una banda espectacular, y un montón de grupos que les copiaban se convirtió en el movimiento grunge y no sé cuántos. Siempre pasa eso. A los Hombres G también nos han copiado muchísimo y ha habido un montón de grupos que han intentado ser como nosotros y a todos los grandes, ¿no? Alejandro Sanz, han intentado salir muchos Alejandros. O sea, te quiero decir, siempre tienes que ser diferente, ¿no? Y eso es una cosa que mi padre me lo enseñó desde que era un niño pequeño. Luego la magia que tiene eso, ¿no? El convivir con escribir algo, con crear algo, con hacer una canción, un poema, una película, lo que sea, es que eso hace feliz a quien lo hace, independientemente del éxito que tenga eso. Es decir, es tan feliz el que hace una canción porque le gusta solo para él en su casa, que el artista que llena conciertos y tal. Es tan feliz el que hace poemas porque le gusta en su casa, que Gerardo Diego, nuestro querido amigo Luis Alberto de Cuenca, que es la magia del estar en contacto con el hecho de crear, ¿no? John Lennon decía, las canciones hay que hacérselas a una sola persona. Sí. Tú no puedes hacer una canción pensando en los españoles, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Los hombres, las mujeres, ¿no? No, tienes que hacer la canción pensando en la persona que quieres, ¿no? Yo ahora mismo hago una canción de amor, la hago a mi mujer, hago una canción a mi hijo, hago una canción a mi amigo, hago
dedicó canciones a una sola persona porque es la única manera de llegar a todo el mundo, porque todo el mundo es esa persona, ¿te das cuenta? Sí. Todos Hay un efecto sufrimos lo espejo, mismo, claro. todos sufrimos lo mismo, sufrimos por amor, todos nos pasan las mismas cosas y tal. Y entonces tú en esto no puedes generalizar, tienes que personalizar muchísimo. Sí. O sea, la importancia de las cosas concretas, ¿no? Yo os decía que cuando escribo la poesía, quien haya leído el libro antes o quien lo lea luego, verá que son instantes muy concretos. Eso pasa también en tus canciones, pasa también en las canciones de los Beatles. Hay un poema, por ejemplo, que dedico a los hombres G en el libro, porque me recuerda un poco a esa manera. O sea, lo escribí un poco teniendo sus canciones en la cabeza. Se titula Mi gran golpe de estado y me meterían en la cárcel por esto de la memoria histórica y tal, no tiene nada que ver con eso, pero entonces el poema, con esto que decía David, ¿no? Citando a Lennon, de que las cosas que funcionan son las que son una historia concreta, ¿no? que uno se encuentra, eso hace que luego se produzca un efecto espejo con la persona que escucha la canción, ¿no? Yo recuerdo que había ido a Valladolid a entrevistar, fijaos qué cosa tan poética, a entrevistar al hoy ministro Óscar Puente, y entonces yo llegué con tiempo porque llegaba el AVE y tal, y entonces me senté en una plaza muy bonita y estaba ahí sentado y había una chica sentada a mi lado, hacía un día así como con sol, y entonces había una chica estudiando, ¿no? Y yo le miraba con la luz del sol que caía sobre ella, y entonces ella estaba estudiando de memoria, ¿no? Y me pareció muy bonito porque estamos en un momento ahora en el que se dice, no, es que ya no hay que estudiar de memoria no sirve para nada, ¿no? Y yo digo, joder, cuando somos pequeñitos en el colegio y empezamos con los 10 años por banda viendo popa todavía, ¿no? Los poemas que memorizamos y tal, yo creo que eso es, aparte de ser precioso, es muy importante, ¿no? Y entonces escribí un poema muy concreto, eso que decías de Lennon, de hay que escribirse a alguien. Escribí un poema sobre cómo esa chica estaba memorizando, ¿no? Entonces el poema se titula Un gran golpe de estado, está relacionado con la canción de Do you Want to Know a Secret? Y dice, la canción dice, escucha, ¿quieres saber un secreto? ¿Me prometes no decírselo a nadie? Entonces pone a los hombres G y sus canciones. Y el poema dice así, ahora que te veo, estudiando de memoria, me sublevo y organizo mi gran golpe de estado. El gobierno ha prohibido que estudiemos de memoria. Dicen que no sirve para nada en este mundo, que es algo de viejos y arruina vocaciones. Quieren aprobarnos a todos, a ti y a mí, a tus hijos y a mis hijos, que quizás sean los hijos de los dos. Ven conmigo, únete al golpe, tomaremos la televisión. Verde que te quiero verde, mi pupila en tu pupila azul. Ega, Arga y Aragón, hacen al Ebro varón. Paul, John, Ringo, George, knocking on heaven's door. Dejaré mi tierra por ti. Navas, Torres, Fábregas, el gol de Iniesta por fin. Gobernaremos el país de los versos. Mano dura al ciudadano. Tú y yo seremos políticos, para amarnos como queramos. Y hablo de esto de las canciones concretas, ¿no? Hay una anécdota muy divertida que le escuché una vez en una entrevista que le hicieron a Paul McCartney, que él no la contaba con ese sentido, pero que incide un poco en esta teoría de las cosas sencillas, ¿no? Del escribir sobre las cosas sencillas y sobre las cosas concretas, ¿no? El contar una pequeña historia tuya que en el fondo es la historia de quien la está escuchando, ¿no? Porque con los grandes poemas de la literatura, con las canciones de los Beatles, con las canciones de los hombres G, esa canción ya no es tuya cuando tú la estás cantando. El tío que la está escuchando tiene otra historia completamente en la cabeza, tiene su historia, ¿no? Y sobre la importancia de mirar, una vez contó Paul McCartney, que un día, uno de esos días en los que John Lennon iba a su casa para hacer esas primeras canciones, ellos componían cada uno por su cuenta y luego iban a casa de Paul y se tocaban lo que habían compuesto y luego unos y otros hacían arreglos, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Y esa confluencia es lo que nos ha dado algunas de las mejores canciones Ese es el sueño de todos los artistas, que las canciones dejen de ser nuestras y sean de todo el mundo. Sí, lo que decía Manuel Machado de las coplas que al final son del pueblo. Claro, cuando tú, cuando tú tienes tus canciones y son solo tuyas, es que no has conseguido romper esa barrera y dejar que la canción sea de todo el mundo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando me preguntan y me dicen, oye, a ver, con la edad que tienes y tal, tú cantar esas canciones que escribiste cuando eras un adolescente prácticamente y que hablan del colegio, del colegio, de esto, del parque, de no sé cuántos y tal. Digo, es que la canción ya no es mía, ¿entiendes? La canción es del que la está escuchando. Claro. La canción pertenece
a mi memoria y a la memoria de esta gente, que también la recuerdan. A ver, los niños la sienten como suyas en este momento, y los que no son tan niños la recuerdan como un recuerdo bonito de su vida, ¿entiendes? Y esa es la función de una canción bonita, que pertenezca a la gente, ¿no? Pues fíjate lo que contaba McCartney sobre cómo las canciones universales nacen de momentos concretos, ¿no? Había ido John Lennon a su casa y entonces estuvieron componiendo hasta las 11 de la noche, una cosa así, y entonces Lennon se volvía andando a su casa después, ¿no? Y entonces iba Lennon por la calle, por a su casa, y al día siguiente vuelven a quedar y le dice a McCartney, oye, Paul, dice, joder, no te lo vas a creer lo que me pasó ayer cuando me fui de aquí y me volví andando a casa. Y dice, ¿es qué? Dice, en la calle tal, en la avenida, eran las 11:30 de la noche, una cosa así, estaba lloviendo, hacía un frío de cojones y había una familia jugando a las cartas. Entonces el tío ya estaba, que de ahí podían hacer una canción, ¿no? Joder, coño, ¿qué coño hacen en Liverpool? -3 grados, unos tíos ahí jugando a las cartas a las 11:30 de la noche, esto es muy raro y tal, ¿no? Entonces, claro, McCartney dice, oye, me voy a ir yo a ver eso. Eso es increíble, ¿no? Me voy a ir a verlo, las cosas concretas, ¿no? La inspiración está en las cosas concretas. Entonces va McCartney al día siguiente, hace el mismo paseo que Lennon por la noche, vuelven a quedar y le dice, oye John, ¿tú cuando vas andando por la calle, cuando sales de mi casa, tú llevas las gafas? Y le dice, no llevo las gafas. ¿Por? Y dice, John, no era una familia jugando a las cartas, era un Belén. O sea, era el puto portal de Belén, era Navidad, y entonces estaba la madre, el niño y tal, todos sentados así como alrededor, y Lennon pues desde la acera de enfrente se paró y dijo, coño, está jugando a las cartas por ahí, y me parece una anécdota muy divertida que refleja muy bien lo bonito de esta historia, es la inquietud que tuvieron los dos para ir a ver ese instante, ¿no? Para decir, igual ahí hay una canción. Siempre las canciones de los Beatles hablan de las cosas que estaban más cerca de ellos, pues hablan de Penny Lane, de no sé qué, del barrio suyo, hablan de poner incluso nombres y apellidos a cosas muy concretas, hablan de Michelle, hablan de personas que ellos conocieron personalmente, hacen lo que te estaba diciendo, hablan de lo que está más cerca. Realmente, como decía Henry Miller, todos tenemos derecho a escribir sobre nuestra propia vida y nada más, ¿entiendes? Porque realmente es lo que tú conoces de verdad y es de lo que puedes hablar con propiedad, ¿no? Y ellos hacían un poco eso. ¿Conoces la historia de ellos de cuando estaban haciendo She Love You, ¿no? Eso sí, ¿no? No, cuenta. Lo ha contado Paul McCartney muchas veces. Estaban con John Lennon y él haciendo She Love You. Y She Love You, yeah, yeah. Y estaba el padre de Paul McCartney en otra habitación. Y entonces dijo, John, vamos a enseñarle la canción a tu padre. Y entonces se fueron allá a ver al padre que estaba ahí sentado leyendo el periódico. Y dijo, va, tenemos que cantar una canción que acabamos de hacer John y yo. Y empieza a cantarla. Love you, yeah, yeah, yeah. Y acaba la canción y el padre dijo, es muy bonita. Y dice, pero os voy a pedir una cosa. ¿No podríais decir en vez de She Love You, yeah, She Love You, yes, yes, yes? ¿No crees que hay demasiados americanismos? Lo contaba Paul siempre muchas veces. Muy gracioso, el tío que componían allí en el cuarto de baño de casa de Paul, ¿no? Oye, hay una cosa en vuestras canciones, en las de los Beatles, hay una cosa que yo intento cuando escribo la poesía, que es apuntar a la luz, ¿no? En el sentido de que se pueden hacer canciones sobre la ruptura, el desamor, un instante jodido, se van a hacer poemas sobre eso, pero en los Beatles, en vuestras canciones, yo he intentado hacer eso en el libro, se pueden contar también esas cosas apuntando a la luz, ¿no? O sea, siempre hay un halo de optimismo en eso, ¿no? Hay un poema en el libro. Un día, sabes las cosas concretas, estaba en un bar con una amiga de Pamplona y entonces cuando cerraban los bares y volvíamos andando a casa, Pamplona, la ventaja que tienes es que te vas andando a casa, no es como aquí, ahora que te he hecho comerte el atasco, y entonces íbamos andando a casa y entonces siempre hacíamos un juego y era que cuando amanecía nos preguntábamos, si pudieras volver atrás, ¿a qué época del planeta irías? ¿Irías al Imperio Romano? ¿Irías a la antigua Grecia? No sé, ¿irías a la Belle Époque? ¿A dónde irías, no? Y fantaseamos por eso porque nos gusta mucho una película de Woody Allen, Midnight in Paris, ¿no? De
ese escritor que está atascado con su novela y va a París y acaba cumpliendo su sueño, ¿no? Es que pasa el carruaje y acaba encontrándose con los autores de la generación perdida, ¿no? Y entonces hay un poema que habla de eso, que creo que refleja el... No sé si lo voy a encontrar. Y claro, yo siempre leo libros de otros, claro, nunca leo un libro. Entonces, a ver si consigo encontrarlo. Pero, a ver. Pero es un poema que refleja eso, ¿no? El querer quedarte en el tiempo presente, el querer mirar la vida con optimismo. Y entonces hice ese poema porque creo que es algo que está en vuestras canciones, ¿no? Vosotros habéis hecho muchas canciones también de desamor, pero siempre está eso, ¿no? O en los Beatles, cuando hay canciones de desamor, tienen esa... Ya lo voy a encontrar, ¿eh? Tienen también esa sensación, ¿no? Mira, aquí está. Se titula Nuestro tiempo, está relacionado con Let It Be, y la frase con la que empieza el poema, a modo de prólogo, es la de los Beatles, dice: en mis horas de oscuridad, ella está justo frente a mí, con sus palabras sabias, diciéndome que lo deje ser, que lo deje estar. El poema dice: me abrazaste en mitad de la noche, como siempre que el sol acecha. Cerca, al oído, me dijiste: esta vez sí, vamos, corre. No solo era un bar que encendía la luz, era nuestra película. Podíamos elegir. Leyendas de dragones, cualquier guerra, Altamira, la Belle Époque, París, pero ya no tenía miedo, ni siquiera ganas de huir. Cumplidos los 30, estaba aprendiendo a vivir. En vuestras canciones tú también haces eso, ¿no? El tener los prismáticos apuntando a la luz, ¿no? Esto es una canción de desamor, pero es una canción optimista. Siempre has tenido como esa mirada, ¿no? Sí, bueno, yo es que siempre intento contar la verdad. Yo creo que, como decía James Cagney, cuando le preguntaron una vez a James Cagney en qué consiste ser actor, ¿no? Y James Cagney decía, pues mira, ser actor es aprenderte tu papel, tu texto, ponerte en tu marca y decir la verdad. Eso es ser actor. Y en la música, para mí es lo mismo. Cuando tú eres un intérprete que no escribes tus propias canciones, tienes que ser cojonudo, porque tienes que hacerle creer a la gente que lo que estás cantando es verdad. Sin embargo, cuando tú escribes tus propias canciones, como en mi caso, pues es mucho más fácil esa comunicación, porque yo lo que cuento es verdad. Y cuando cuento una historia desgarradora de desamor, es algo que me está pasando, o que me ha pasado, o que he traído a mi recuerdo esa sensación que me produjo ese momento de desazón, de dolor, ¿no? Y cuando es todo lo contrario, también es verdad. Entonces, digamos que las emociones que marcan mis canciones tienen mucho que ver con lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Pero los discos de los Hombres G, que tienen canciones de tristeza y tal, es porque yo estoy pasando un mal momento. Es así. Y los que sin embargo son muy optimistas y son muy cachondos y tal, es porque estoy en un momento muy alegre de mi vida, ¿no? Pero considero que es muy importante siempre ser sincero y desnudarse completamente ante el público y decir: esto es lo que hay, esto es lo que sale de mi corazón. A veces tengo que hacer el esfuerzo por ejemplo, si me sale un disco así un poco o demasiado triste o demasiado feliz, pues compensarlo de alguna manera haciendo una canción que hable de otra cosa o de un tema que es algo un poco de lo puramente emocional, ¿no? Pero considero que es importantísimo. Tú ves a un artista mediocre cantando una canción que no se la cree ni él y te das cuenta, ¿sabes? Y sin embargo, cuando un tipo está cantando con el corazón, sintiendo lo que está diciendo, te llega y te transmite esa emoción, y es cuando realmente se te caen las lágrimas, se te ponen los pelos de punta. Es una canción y dices: joder, se me eriza la piel. Y eso es porque el artista te está transmitiendo de una manera correcta y súper efectiva esas emociones, ¿no? Entonces yo, ya te digo, o sea, intento siempre
plasmar lo que sale de mi corazón. Y cuando empiezo a escribir una letra, siempre necesito un punto de partida, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre también me decía, nunca te quedes así en blanco, no se me ocurre nada, y tal. Tienes que escribir algo. Yo escribo algo, ¿no? Entonces, escribo una línea, y la que sea, la que silábicamente me coincida con la melodía que tengo en la cabeza. Y luego escribo una, y luego escribo otra, y luego escribo otra y otra, y a lo mejor en mitad de la canción cambio de idea, y entonces la primera línea ya no me sirve. Y entonces eso es el proceso de la canción, o sea, es una idea que te lleva a otra, y esa, y luego tal, esa te hace cambiar de idea, y eso, y vuelves otra vez, y rompes este papel y empiezas otra vez. En eso consiste crear, ¿no? Pero siempre con el corazón. Cuando yo escribí Temblando, por ejemplo, acababa de tener una bronca con la que era mi novia en ese momento, y una bronca por teléfono, ¿no? Hostia, ¿no? Entonces, se colgué el teléfono y estaba con una mala hostia, una sensación horrible, y me miré la mano y estaba así temblando, ¿no? Entonces cogí y puse Temblando. Bendita bronca, estarás agradecido. Sí, una canción preciosa. Los ojos cerrados. Muy bonita. Es que el cielo está nublado porque estaba en Londres y el cielo estaba nublado, ¿no? El cielo está nublado. Lejos tú, a lo lejos, porque hablando por teléfono, hablando de lo que te ha pasado, de no sé qué tal. Y empezó a escribir todo lo que me está pasando de verdad. Cuando escribí La bomba fétida, empieza la canción. Y dice, era un día de abril, estaba lloviendo. El cielo era una nube gris de nuevo. Era la verdad. O sea, siempre, cuando escribiste Matar a Castro no estabas en nada. Yo te imagino un comando llegando a La Habana. Me refiero a que siempre, cuando no sé de qué escribir, pues miro a mi alrededor y veo lo que veo, o lo que veo en mi corazón, y simplemente lo pongo en el papel, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando dice Lo Noto, que es una canción así muy... y tal, aprendí mucho. Estaba en Colombia y estaba hablando con una chica, una periodista en Colombia, haciendo una entrevista, y me dijo, ¿sabes qué? Esta canción me llama mucho la atención porque aquí en Colombia esto no lo diría nunca una mujer, ¿sabes? Lo que tú escribes, ¿no? Lo noto, sé que nos pasa algo, hay más rollito entre los dos, así que tal. O sea, ese rollo de que el hombre esté preocupado por lo que nos está pasando y tenemos que hablar, y porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿qué está pasando? Dice, eso aquí un hombre no lo haría nunca. Dice, aquí los hombres son mucho más, somos como más pasotas, somos como más tarugos, ¿no? Y de esto lo diría una mujer. Esa sensibilidad que tú tienes escribiendo es la sensibilidad de una mujer. Y eso me enseñó siempre, a partir de ahí, a ponerme en el lugar de las mujeres al escribir, ¿no? Y cuando quiero escribir algo cargado de sensibilidad, pienso, ¿qué es lo que a una mujer le gustaría escuchar de mí? ¿Sabes? ¿Qué es lo que me haría entrar en su corazón? ¿Sabes? Entonces hago ese ejercicio un poco de ponerme en el lado femenino. Y todas esas cosas que se aprenden viendo la reacción de la gente al recibir tus canciones, ¿no? Hagamos, antes de llegar al final, una reivindicación del amor, porque escribir ahora sobre el amor se está convirtiendo casi en algo contracultural, ¿no? Y yo recuerdo un día, cuando conocí a Jesús Quintero, que ha sido una de las personas que más me ha impactado. Él ya estaba muy mal, de hecho murió poco tiempo después, y yo diría que fue uno de sus últimos viajes a Madrid. Y entonces lo convencí para que fuéramos juntos al Café Gijón, que había sido el lugar de sus grandes tertulias. Y recuerdo que bajamos a la catacumba de abajo, la gente que estaba en el Gijón lo miraba, me hizo mucha gracia porque una mujer dijo, Jesús ha resucitado. y entonces me acuerdo
que él me contaba eso, ¿no? Antes lo has dicho tú también, ¿no? De que el amor es una de las cosas más importantes de la vida, ¿no? O sea, hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Pero el amor es lo único que permanece, ¿no? Hay una canción preciosa de Silvio Rodríguez al final de este viaje en la vida, que dice que al final de este viaje en la vida lo único que damos somos nosotros como sábanas blancas tendidas al sol después del amor, ¿no? Y el amor es eso que nos conecta con la trascendencia. Si tú tienes amor, lo tienes todo, y si no lo tienes, no tienes nada. ¿Te das cuenta? O sea, por mucho que tengas, muchos bienes materiales, o que tengas una casa muy bonita y un coche cojonudo y tal, pero si realmente no tienes amor en tu corazón, no tienes a nadie a quien amar, no tienes a nadie que te ame, que te cuide, y tú a quien cuidar, realmente no tienes nada en la vida, porque todo lo que tienes es como perecedero, todo es intercambiable, todo es, o sea, sin embargo el amor es algo que, lo que te decía antes, el amor y la música son cosas que son como mágicas, ¿no? Que se salen un poco de tu propio entendimiento, que no puedes controlar, ¿no? Con tu raciocinio, ¿no? Entonces me decía Quintero que una de las últimas veces que entrevistó a mi actual jefe, a Pedro J, estaban ahí sentados y tal, y le dice: ¿hace cuánto que tu periódico no publica una carta de amor? Hostia, el tío se quedó, no sabía qué decir. Y era verdad, ¿no? Y entonces me pareció muy bonito esa reivindicación indirecta que hacía Quintero con esa pregunta, ¿no? De reivindicar las cartas de amor, los poemas de amor, las canciones de amor. Y otro día, Luis Marianson, que es el tipo que más ha estudiado la poesía de amor, tiene la antología canónica, digamos, de los mejores poemas de amor de la historia, la hizo él, ¿no? Y me explicaba un día que los poetas orientales, ¿no? Que poco los que... En mi vida nadie con más memoria. Recita de María de memoria impresionante. Y él me decía que ya los poetas orientales, ¿no? Escribían que el amor era lo que estaba ya antes del cosmos, ¿no? Decían los poetas orientales que un amor verdadero estaba ya escrito antes de que se creara el mundo, y entonces me pareció como muy bonito, ¿no? Entonces yo, en el libro hay muchos poemas de amor que le he escrito a Teresa, a mi mujer. Tú has hecho muchísimas canciones de amor, y bueno, lo quería poner en la conversación como eso, como una reivindicación del amor, que a veces se ve como algo cursi, que por ser cursi desaparece, ¿no? De las grandes tribunas mediáticas, literarias, etcétera, pero que en el fondo es la cosa más importante y bonita de la vida, y que hay que reivindicarlo, ¿no? Porque tú puedes escribir de amor siempre todo lo que quieras, porque el amor siempre es como tú lo ves. O sea, tú por ejemplo escribes sobre política o sobre un tema, sobre lo que sea, y siempre hay alguien que puede estar de acuerdo o no está de acuerdo y tal. Pero cuando tú escribes de amor, o una canción de amor, nadie te puede decir: eso no es así. Porque no, así es como yo lo veo, es como yo lo siento, y cada uno lo siente como es. Entonces es un tema universal que nos atañe a todos, ¿no? Que los que tenemos amor somos unos afortunados, y los que no lo tienen son unos desafortunados, ¿no? Entonces, lo persiguen, ¿no? De alguna manera, ¿no? A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, o por lo menos tener la sensación de que la gente joven no valora tanto el amor como nosotros, ¿no? Que somos de otra generación, ¿no? Cuando realmente es lo más importante que puedas tener en la vida, ¿no? Por eso no te cansas nunca de hacer canciones de amor, y no te cansas nunca de intentar hacer felices a las personas, ¿no? Yo por eso me siento un privilegiado de tener el trabajo más bonito del mundo, que es el mismo que tenían los Beatles, ¿no? Que es el hacer felices a las personas, ¿no? O sea, tú sales a un escenario y ves a miles de personas mirándote, sonriendo y cantando contigo, ¿no? Y les ves tan felices que te transmiten esa felicidad, ¿no? Y todo está súper feliz, o sea ¿qué trabajo hay comparable a eso, ¿no? Por eso cuando estoy de gira realmente no me siento que estoy trabajando, o sea, estoy como al revés, disfrutando de unas maravillosas vacaciones inigualables, ¿no? Tú puedes ir de viaje a México, por ejemplo, de turista, y
pues te vas ahí al Zócalo y a Garibaldi y vienes al hotel con un montón de paquetes, de artesanías y tal, pero cuando te vas de gira, entras en el corazón del país, conoces a esa gente, les ves sonreír, les ves emocionarse, les ves llorar, les ves perseguirte, esperarte en la puerta del hotel, o sea, es una manera de viajar que es incomparable, ¿no? Y todo es por esa capacidad que afortunadamente Dios nos da a los artistas para poder hacer felices a las personas, ¿no? Y esto es una cosa maravillosa, ¿no? Y para terminar, antes de una pequeña sorpresa musical, el tema de la infancia o de los primeros recuerdos. Nuestro querido y común amigo Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Un maestro, en uno de sus últimos libros tiene un poema precioso que dice: al final solo importan las cosas del principio. El otro día, en una entrevista, cuando fuimos a presentar el libro a Murcia, me preguntaba el periodista, no sé muy bien cómo definir las sensaciones que genera el poemario, porque diría nostalgia, pero no es exactamente nostalgia, porque es una nostalgia un poco revolucionaria. Y digo, me parece interesante, porque es verdad que hay muchos poemas que tienen que ver con esas primeras veces, ¿no? Pero están concebidas no desde un punto de vista nostálgico tradicional, de decir, bueno, como esto fue tan bonito, como ahí hubo tanta luz, yo me encierro en esta habitación y me quedo ahí pensando que el presente y el futuro nunca van a ser mejor que eso, ¿no? Es al revés, es como esto fue tan bonito y hubo esta luz, yo vuelvo ahí para coger esa luz y proyectarla sobre el presente y sobre el futuro. Y vosotros tenéis muchas canciones, una de las canciones más bonitas que habéis sacado últimamente, La esquina de Rowland, que es una canción maravillosa, ¿no? Que concuerda con ese verso de Luis Alberto, al final solo importan las cosas del principio, ¿no? Antonio Machado, después de la vida tan dura que tuvo, de la muerte de su mujer, de la que estaba enamoradísimo, con esa enfermedad tan joven, después de una guerra civil que le separó de su familia, del exilio y tal, cuando muere, los versos que lleva en el bolsillo dicen: estos días azules y este sol de la infancia, ¿no? Es acojonante, ¿no? Cuando Machado estaba a punto de morir y se había muerto, él estaba pensando en los días azules y el sol de la infancia, ¿no? Los puntos de partida son siempre los y tú vuelves a esas cosas también para escribir canciones. En el poemario también hay algunos poemas sobre eso, y quería terminar con eso, ¿no? De que al final solo importan las cosas del principio. Bueno, pero también hay que siempre mirar hacia adelante. No, claro, sí, por eso decía lo de coger esa luz y proyectarla, pero que hay algo misterioso, ¿no? Que nos empuja a esos lugares para componer, ¿no? Claro, todos esos lugares, todas esas imágenes, todas esas vivencias que tú has tenido en tu vida, buenas, malas, positivas, mejores, peores, tal, al fin y al cabo te han convertido en lo que eres ahora mismo, ¿entiendes? Entonces, si lo que tú eres en este momento te parece bien, pues todo ha merecido la pena, ¿entiendes? O sea, que bueno, ¿te arrepientes de algo? ¿De qué me voy a arrepentir? De nada, o sea, porque todo lo que he hecho, mejor, peor, tal, no sé qué, me han traído hasta aquí. Y en este momento mi vida me gusta, me siento satisfecho, agradecido, y al fin y al cabo, pues todo ese camino ha merecido la pena, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablamos antes, nunca el tiempo es perdido, es verdad, que nunca el tiempo es perdido. Todo es aprendizaje, todo es pruebas y tal. Mi amigo Eduardo Anito, por ejemplo, gran científico y tal, me decía el otro día, dice, Dios, es que me he dado cuenta, David, que yo llevo 30 y tantos años trabajando en el laboratorio y me doy cuenta de que todas las cosas me salen a la última. Está bien eso. Se trata de insistir, intentar mejorar, no solo como artista, sino como persona, como todo, intentar siempre dar la mejor versión de que puedes dar en este momento, ¿no? Bueno, pues ahora para terminar, una pequeña sorpresa musical. Ha venido conmigo mi hermano Alberto, también fanático de los Beatles, entonces vamos a hacer una especie de recital. Hemos elegido algunos poemas para combinar música y el recital del poema. Pues si quieres hacer los coros, David, o cantar. A ver, voy a cambiar de sitio para ponerme a su lado para enseñarle la partitura.
¿no? Te has llevado mi sangre en una servilleta. Mi sangre te da miedo y persigues cada una de sus gotas. La tuya no te importa. Como mucho, levantas la cabeza y te tapas la nariz. Ven aquí, ven que te mire. Me repites todas las semanas en el ruido de tu alegría. Ven aquí, déjame ver. Me repites todas las semanas con un beso en la frente. Tanto iba el cántaro a la frente que se rompió y me hizo una herida. Ven, mírame. Ahora lo digo yo, consciente de que así no da miedo la vida. I'll give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love her too. And I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me, have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Hagamos con esto cantas o cantáis una estrofa para empezar, luego yo hago 2 párrafos, luego una estrofa tú, luego 3 párrafos y luego el Pues tú me miras como te Y esta vez. No la tocó el cabrón. Paul McCartney no tocó Yesterday, el cabrón, en ninguno de los 2 días. ¿Hiciste los 2 días? Ninguno, ¿no? Te voy a contar una historia del otro día, de Paul McCartney. Yo fui los 2 días. El primer día fui a la prueba de sonido. Y llego a la prueba de sonido, ahí por la tarde, y me encuentro con Pino Sagliocco, que es el jefe de Live Nation, que traía Paul McCartney y tal. Y yo, ¿qué tal, Pino, tal? Y yo, ¿cómo está Paul? Y te dice, pues está jodido, está jodido. Y ha venido con un catarro acojonante, está jodido, está con, además muy flojo, muy flojo. Y dice, ¿tú qué tomas para, cuando estás así, qué tomas para los conciertos? Y digo, pues sí, me tomo un par de ilbicos. Yo soy muy bestia, yo cuando tengo un bolo me tengo que tomar, me tomo 3 paracetamoles de la babeta y dice, ¿ilbico? Le dice uno, ir a comprar ilbico. Y se fueron a comprar ilbico para Paul McCartney, ¿no? Y luego le dieron los 2 ilbicos. Y salió Paul al concierto, joder, puta madre, tío, y tal. Y después del concierto me dice, tío, has salvado el bolo. Los ilbicos. Y ha salido como una moto el tío. Joder. Imagínate si le da un infarto a la patata por los silbitos. Vale, vamos empieza con Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to say, oh, I believe in yesterday. Aquí, en la Gran Vía, esta mañana de sábado, me siento muy joven, pero lo tuyo es insultante. Todavía haces exámenes, trasnochaste el miércoles y comes helado en invierno.
Frente a tu cucurucho estoy yo, de pronto viejo, paraguas por si acaso, conozco el próximo festivo, sé cuándo es mi santo, y una vez tuve, lo juro, un Walkman negro. Ya los futbolistas me miran como a un jubilado. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, and suddenly. Tu bola de nata va desapareciendo, como han desaparecido, qué frío ahora que lo veo, las cosas más blancas de mi vida. El ruido de mis hermanos, la merienda de mis abuelos, el agujero en la peseta, las castañas en invierno, los balonazos en el cristal y las celebraciones de los goles, muy pocas en mi caso, que no volveré a marcar. Se puede ser joven y perecer de nostalgia. No tengo mundo interior, tengo mundo anterior. Si esto es así con 30, ¿qué escribiría a los 80? Perdona, ¿me invitas a un helado? Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Alges in a face. Alges in a face. Just in the face, no. Esto es una estrofa, una estrofa, una estrofa, ¿no? Vale. ¿Empiezo yo? Cuando te conocí, no te traje nada bueno. Bajaste del 9 al 7, cenabas menos en casa y llegabas despeinada. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just said she's just a girl for me, and I want the world to see with me. Cuando te conocí, bebiste más, estudiaste menos, dejaste el voluntariado, aunque mi madre siempre dice que tu voluntariado soy yo. I'd have been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been away, but I see I dream of her tonight. Da, 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 da. Cuando te conocí, fue una catástrofe. Pisaste bares de suelo pegajoso, insultaste a un pobre árbitro, nos fugamos de clase en invierno para conquistar San Sebastián. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Cuando te conocí, estoy seguro, no te traje nada bueno, pero tengo la esperanza de haber unido a tu luz mi fuego. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Vamos con In My Life. Qué bonita. Aquí leo yo el poema entero y luego ya cantas, ¿no? Vale. El frío ha llegado de golpe, como las pequeñas desgracias. Me tiro una manta encima, preparo una infusión de menta, pongo a tocar a Chopin y llamo al Capitán Trueno. Hago todas esas cosas
que tú habrías hecho por mí. Aunque casi no nos vimos, abuela, hoy estás aquí. Estoy viendo tus manos, tu risa y tu nariz. Apenas te recuerdo. Aguanta, quédate aquí. Empiezo a intuir tus besos, tu pena, tu a todo que sí. Me encantaban esas galletas. Se llamaban Biscuit Rings. There are places I remember all my life, but some have changed, so forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. We lost some friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. ¿No? Vale. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, querido David. Muchas gracias a Laura, mi hermana mayor, por hacer estos momentos tan felices posibles. Y nada, que yo me quedo aquí un ratito para quien quiera que le firme el libro. Y también a quienes nos han visto a posteriori, como yo paso por aquí mucho, con Laura se puede organizar también la firma y nada. Y yo creo que hay que darle a vuestros padres porque vaya dos hermanos también. Eso no es fácil. Y nada, que muchas gracias Hemos a... dicho algo, hubieran leído las letras por lo menos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.